Y quiero contarles un poco lo que hice con el libro de los presidenciales. La idea es presentarles el libro, les traje un video con las entrevistas con ellos, no todas, pero con un poquito de cada uno de ellos, con las preguntas que yo considero más interesantes o más incómodas o más divertidas a veces, porque uno a veces como periodista escoge lo que es más interesante. Y finalmente tendremos la oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Así como a mí me toca hacerles las preguntas duras a los candidatos, ahora les toca a ustedes, así que me pueden preguntar lo que quieran, no hay censura, pueden preguntar lo que sea, ustedes preguntan lo que quieran y yo contesto lo que quieran. No, pero fíjense, esa es un poco la idea con los políticos, que uno les pregunta una cosa, ¿qué opinas sobre, no sé, la reforma económica? Y nos hablan sobre los puertos, sobre los aeropuertos, sobre cualquier cosa. Es decir, lo interesante, y con esto quisiera comenzar esta conversación con ustedes, es que el próximo año es fundamental para México. Es un año en el que el futuro y el destino del continente se va a definir. Tenemos elecciones en México, tenemos elecciones en los Estados Unidos, tenemos elecciones en República Dominicana y en Venezuela. Y nosotros, los mexicanos, estamos decidiendo un poco ideológicamente hacia dónde se va este continente. Y lo que más me preocupa es que en México haya más de lo mismo. Ese es el verdadero problema. Tuve la oportunidad de conversar con los principales candidatos a la presidencia y quisiera contarles con optimismo de que las cosas van a mejorar, de que vamos a estar mejor, pero no estoy seguro. Creo que, claro, yo quisiera, he tenido la suerte en mi trabajo, en el noticiero y en la radio y escribiendo, he tenido la suerte de entrevistar a, no sé, decenas y decenas de presidentes, cientos de candidatos presidenciales, y quisiera decirles que encontré en estos candidatos a un visionario que va a cambiar a México, que de pronto vamos a encontrar a un Mandela mexicano, o que nos vamos a encontrar a esa gran generación de políticos españoles y chilenos que lograron sacar a sus naciones de las dictaduras, o que incluso, si me permite la comparación, que nos vamos a encontrar al Obama, no el Obama de ahorita porque está un poco desgastado, pero al Obama del 2008, ¿no? Al Obama esperanzador, al Obama que nos hizo creer que todo era posible. Porque ¿quién iba a pensar que un hijo de una familia totalmente dividida, de un padre africano, de una madre norteamericana que vivió en Indonesia, que creció en Hawái, que de pronto podía ser presidente de la nación más importante del mundo? Una de las cosas maravillosas de Barack Obama es precisamente eso, que nos hizo creer que todo es posible. Bueno, desafortunadamente aquí en México las cosas están cambiando muy lentamente, y mi gran temor es de que México siga siendo el país donde no pasa nada. Y mientras en México no pase nada y no tengamos grandes cambios, porque necesitamos grandes cambios, nos van a comer el mandado China y la India y Brasil y muchos otros países. Antes de presentarles las entrevistas, quisiera decirles claramente desde fuera. Llevo 25 años viviendo fuera, y una de las cosas difíciles de mi profesión y mía personalmente es que cuando vengo a México, yo nací en México, yo crecí en el Estado de México, en Bosques de Chegaray. De hecho, mi casa, la viven otros, pero donde yo crecí sigue siendo la misma. Sigo pensando que soy de esa casa en el Estado de México, pero cuando vengo a México dicen, no, ese es el americano. Y cuando estoy en los Estados Unidos dicen, no, ese es el mexicano, el inmigrante. Es decir, que no soy de ningún lado. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué estos candidatos quisieron o decidieron hablar con nosotros o decidieron hablar conmigo? Al final de cuentas, de lo que se trata en el periodismo es de que te crean. Y al final de la conferencia hablaré un poquito más sobre la cuestión de la credibilidad. Pero lo que quiero contarles es cómo desde los Estados Unidos, desde el exterior, cómo se ve México. Y las cosas no se ven muy bien. Yo sé que muchos creen que México tiene un problema de percepción. Lo he escuchado del presidente Felipe Calderón, últimamente lo acabo de escuchar de Peña Nieto, pero déjenme decirles que México no tiene un problema de percepción. México tiene un problema de realidad. Tiene un problema de más de 50,000 muertos, tiene un problema de niños y mujeres asesinadas, de feminicidios. México tiene un problema... Había un secretario que hablaba de que México no era un país de pobres. Yo vi muchos pobres y viajo por México por todos lados. Es decir, creo que estamos
en México con un serio problema de realidad, no es un problema de percepción. Cuando el presidente Felipe Calderón estaba promoviendo el turismo en México, me parece extraordinario. He estado en Indonesia, y he estado en Singapur, y he estado en Europa, y realmente son lugares maravillosos, pero los lugares que tenemos en México, la atención que tenemos en México es realmente incomparable. Pero ¿cómo promover el turismo en México cuando no sabes si te van a matar? Ese es uno de los problemas. Antes de empezar el video les quiero plantear lo siguiente. Creo que ha habido un enorme debate aquí en México, y esto es importante para el próximo presidente, un enorme debate sobre si se debe o no negociar con los narcos. Muchos creen que el PRI negoció con los narcos y que por eso no pasaba nada. De hecho, en el libro menciono a un priista con quien hablé off the record y por lo tanto no puedo mencionar su nombre, quien me dijo, mira, teníamos la opción de que se sacrificara sangre mexicana para llevar drogas hacia los Estados Unidos, y yo no estaba dispuesto a hacer eso. En otras palabras, me estaba diciendo, nosotros los priistas, de alguna forma, o nos hicimos de la vista gorda o negociamos con el narco. Creo que está claro que al final de cuentas no se puede negociar con criminales y no se puede negociar con narcos. Hasta ahí más o menos estamos de acuerdo. O sea, dudo mucho que algunos de ustedes, si yo les preguntara, ¿quieren negociar con los narcos? Van a levantar la mano y sí, vamos a negociar. Por principio, ¿a dónde llamo? ¿No? O sea, ¿dónde le llamo al narco, a los narcos, de los 8 o 9 carteles, como les decimos en Estados Unidos, y luego debatimos eso si quieren, para empezar a negociar? Pero lo que sí les puedo decir es que si bien la decisión o la opción de Felipe Calderón de luchar en contra de los narcos es la correcta, porque no creo que queramos entregar nuestro país a los narcos, la estrategia de Felipe Calderón en contra de los narcos ha sido un reverendo fracaso. Un reverendo fracaso porque no puede ser exitosa una estrategia donde hay más de 50,000 muertos. Con mi trabajo me toca viajar a todo el mundo. Y yo no he escuchado en ninguna parte del mundo que me digan, wow, vamos a seguir el modelo mexicano. Vamos a seguir el modelo de Felipe Calderón. A Apple y a Steve Jobs lo seguimos porque hacían computadoras y desarrollaron tecnología que todos queremos igualar. A Nelson Mandela lo queremos imitar porque logró terminar con una dictadura y hacer un cambio en Sudáfrica realmente extraordinario. Hay escritores que queremos seguir. Cuando Stieg Larsson, el sueco, empezó a escribir su trilogía, hay cosas que queremos emular, pero yo no he escuchado en ninguna parte del mundo que nos digan vamos a emular o vamos a seguir el modelo mexicano para luchar en contra del narcotráfico, porque eso ha sido un reverendo fracaso. O sea, no puede ser un éxito cuando te matan tantas gentes. Bueno, ese es mi rol. Entonces, les quiero presentar las entrevistas que hice con 6 de los candidatos presidenciales: Enrique Peña Nieto, Beltrones, Krill, Josefina Vázquez Mota, Ebrard y López Obrador. Y Cordero no está aquí porque estaba diciendo que se podía vivir con 6,000 pesos, luego que México no era un país de pobres, y lo estuve persiguiendo y no se ha dejado perseguir. Pero se vale, o sea, los entrevistados, Oriana Fallaci, quien es una de las mujeres que más me han marcado, al igual que Elena Poniatowska, Oriana Fallaci decía que toda entrevista es una guerra, y ahorita van a ver algunas pequeñas guerras. Y en las guerras, a veces gana el entrevistador, y a veces gana el entrevistado, a veces gana la pregunta y a veces ganan las respuestas, y a veces los entrevistados tienen el absoluto derecho de no quererte hablar y no quererte decir absolutamente nada, y Cordero no me ha querido hablar y tiene todo su derecho a hacerlo, ¿no? Y estos personajes que van a ver sabían que les iba a hacer preguntas incómodas, y a pesar de eso las aceptaron, empezando por Peña Nieto, que en la primera entrevista que tuve con él hace 2 años le pregunté de qué había muerto su primera esposa y no supo. Él luego me explicó que fue un lapsus, pero vamos a ver. Duran como 8 minutos, una cosa así, ahorita se los voy a comentar. A ver. Usted y yo en marzo de 2009 le hice una pregunta sobre cómo había muerto su esposa. Nos dio la respuesta y ha tenido cientos de miles de visitas en internet. Y lo que le sorprendió a muchos es que usted no me pudo decir de que había muerto su esposa. A ver, es absurdo pensar algo que no sepa que murió mi esposa.
Fue un lapsus por no poder decir que era que mi esposa sufría en aquel entonces de ataques de epilepsia, que habían derivado justamente eso en alguna insuficiencia cardíaca y que eso la había llevado a perder la vida. Pues cómo no tener claro y conocer esto, simplemente fue un lapsus del que se valieron varios para incluso luego que reeditar lo que tú habías presentado y hacer mofa y todo un asunto, prácticamente una caricatura de lo que habíamos entonces comentado de tú y yo. Otro tema, el expresidente Carlos Salinas de Gortari está detrás de su candidatura. Pues ha sido todos los señalamientos, me han preguntado reiteradamente ahora cuál es su relación con el presidente Salinas, con él y con todos los expresidentes que este país ha tenido, tengo una muy buena relación. Tengo una relación de respeto, tengo una relación cordial con todos, pero hasta ahí llega esa relación. ¿Él es asesor suyo? No lo es, ni él ni ningún otro expresidente. Es una relación simplemente de respeto, es una relación cordial que guardo con todos los expresidentes, con todos, y se me ha visto con todos. ¿No tendría él ningún puesto en su gobierno en caso de que usted no lo tendría, no lo tengo como asesor, no participo. Apúntenlo, porque de otra forma, dentro de la gestión del. Y a ver, ¿quién de los que creen si sabía o no sobre su esposa o si Salinas va a ser su asesor? Ya veremos. Si usted realmente se considera el presidente legítimo. Bueno, nosotros ganamos la presidencia de la República. ¿No le afecta para el 2012 que mucha gente crea que es un mal perdedor? Que debió haber aceptado los resultados oficiales y que eso lo pondría en una mejor posición para el 2012. No, porque pues, sería traicionar a mí mismo, a mis ideales, a mis principios. ¿Cómo voy a aceptar un fraude electoral? ¿Qué va a hacer con Marcelo Ebrard, el alcalde de la Ciudad de México? ¿Cómo van a negociar? Nos llevamos muy bien. Yo sé, pero ¿quién va a ser el candidato de la izquierda para la presidencia? En su momento vamos a resolver de acuerdo a quien esté mejor posicionado. Es un pacto que tenemos. ¿Usted respetaría si Marcelo Ebrard queda como candidato? Desde luego que sí. ¿Y se haría usted a un lado? Desde luego, no solo me hago a un lado, ayudo. Bueno, ese era el problema de la izquierda, que estaba dividida y finalmente Marcelo Ebrard, los dos me prometieron eso y los dos cumplieron. ¿Usted quiere ser presidente de México? Sí, por supuesto. Sí lo he dicho y para eso me he estado preparando muchos años. Ahora, eso va a depender de qué resultados tenga yo en mi gestión y de qué opinen los electores, que son los que deciden. ¿Cómo van a escoger si usted va a ser candidato o Andrés Manuel López Obrador? O sea, ¿cómo van a hacer para no pelearse, para que no haya dos candidatos? Claro, yo lo que he dicho es primero, acostumbrarnos a que haya competencia no quiere decir que haya ruptura. Y la forma de poderlo evaluar es que tienes que preguntarle al conjunto del electorado a quién ve mejor o quién puede crecer más en una campaña. ¿Usted o López Obrador? Sí. ¿Usted respetaría si López Obrador es el candidato? Por supuesto, si no me lo propondría. ¿Y usted sabe que él va a respetar su Pues es lo que me he dicho hasta ahora. Pero cumplieron, porque el problema de la izquierda es que estuviera dividida, ¿no? Así que bueno, hasta ahora por lo menos los dos lo que me dijeron, cuando ustedes estaban en el poder, ustedes negociaron con los nada. Eso es mentira. Ustedes nunca negociaron con los nada. No, a ver, es muy importante el que se diga. Las altas jerarquías de funcionarios públicos como los presidentes de la República me niego a aceptar que pudieran intentar negociar con el narcotráfico. ¿Le suena bien el presidente de Electrones? No me suena bien, me suena excelente. Electrones está esperando el resbalón de Peña Nieto, esa es la verdad, ¿no? Está esperando, acuérdense, Peña Nieto. Que a mí me queda después de todas estas batallas electorales es que nadie se invencible. Nadie. Si regresa la democracia en México corre peligro. Yo creo que sí, porque hay que ver simplemente Es fuerte eso, ¿eh? bueno, hay que ver lo que está sucediendo en los estados priistas. Yo creo que la gente debe darse cuenta que el PRI en el fondo no ha cambiado. Vázquez Mota sería un cambio grave, ha tenido presidenta, Costa Rica, Argentina, Chile, ¿por qué México no? Yo no tengo duda que México está preparado para votar a una mujer en las urnas a la presidencia de México. Y esa es la pregunta, ¿quiere ser usted la primera presidenta de México? Yo quiero estar en esta definición que se haga, que tome mi partido de cara al 2012. Yo sí quiero, Jorge, contender en la elección interna de mi partido, te lo digo, es la primera vez que lo digo con tanta contundencia, con tanta claridad. Y ahora vienen los expresidentes, estos son muy divertidos. Sobre todo es, la verdad, ¿de qué vive, señor? O sea, es usted millonario,
Yo vivo del ingreso y el patrimonio que declaré ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Pero es millonario. Usted siempre debe puestos públicos, ese es el punto. ¿Cómo puede vivir como millonario? ¿Por qué me califica usted de esa manera sin tener una sola evidencia? No, es que no es una pregunta, casi la pregunta es una afirmación. Usted está compartiendo el estereotipo que se ha formado a raíz de este reclamo, ¿no? ¿Por qué perdimos el patrimonio a partir del 95? Usted habla en su libro de que en México, después de su presidencia, hay muchísima impunidad. Pero ¿no es acaso impunidad que su hermano Raúl se haya enriquecido abiertamente durante su presidencia? Mire, porque él está ahorita sujeto todavía a un proceso de lo que se llama enriquecimiento inexplicable. Esperemos que el proceso concluya para ver si lo que se afirma y se promovió en los medios desde las esferas del gobierno se sostienen los hechos o también fue una fabricación. La Procuraduría General de la República informó que Raúl tenía 123 propiedades, 37 en el extranjero, 86 en México. Era el hermano del presidente. Si se tuvieron por malos procedimientos, el juicio lo determinará. Pero ¿no le parece a usted que hay algo muy raro cuando su propio hermano tiene documentación falsa? ¿Para qué quiere? Ese hecho, y así él lo ha explicado en sus propias testificaciones, lo reconoció y lo castigaron por eso. Me pareció muy bien que lo castigaron además. ¿Sabía o no sabía que su hermano tenía 137 propiedades? Preguntas. Por enésima ocasión que jamás toqué un recurso público para apoyar campaña alguna de ningún partido. ¿Apoyó la de Calderón? Que jamás apoyó la campaña de Calderón. Espiritualmente. Qué buena salud. Imagínate, México, hermano de López Obrador. Pero es que ha demostrado que no tiene las ideas que un país como México. Ahora, es la acusación de fraude, lo que pese que millones de quisiera tener todo el presupuesto como Chávez y ahora, órale, ¿cuánto quieres tú? Ahí te va, órale, allá, quieres todo, ahí va, quieres tacos, ahí va, quieres por supuesto que no. Ya es Cedillo y platicamos sobre el asesinato. ¿Cree usted que una investigación seria deba incluir su testimonio? ¿Usted está dispuesto a testificar? Mire, si yo tuviera cualquier elemento que aportar para resolver esto, cualquier otro caso, naturalmente mi responsabilidad sería ofrecerlo. Usted está ofreciendo su testimonio, es lo único que quiero saber. Yo he dado todos los elementos que en algún momento dado llegaron hacia mí, ¿verdad? Y que yo pensé que pudieran servir a la investigación. Claro, cuidando algo muy importante, que no se sienta que el presidente de la República quiere ejercer una influencia indebida en el curso de las investigaciones. Esto fue antes que fuera presidente. Yo voy a buscar un gobierno de coalición y además, porque como gobierno de coalición del país, sé cómo de manera decidida podemos promover la inversión y generar esos empleos. Y una tercera referencia, yo no quiero cosas con las que puntualmente no voy a poder comprometer. Yo sé que México puede crecer a tal ritmo que genere el millón de empleos. Ahí está. A ver, entonces, ahí están las entrevistas. Estas son algunas de las entrevistas que presento aquí en el libro. Y lo interesante como periodista es que nuestra obligación es llegar y hacer las preguntas complicadas, difíciles, que ellos no quieren escuchar, pero que nosotros tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, no he podido hablar con él durante la presidencia. Esa fue una entrevista antes de la presidencia. Él ahí habló de un gobierno de coalición. Ese gobierno de coalición nunca se materializó. Y él habló de la posibilidad de crear más de 1 millón de empleos al año. ¿Dónde está ese millón de empleos? Por eso son importantes las entrevistas y por eso es importante nuestra labor como periodistas. En el caso de Salinas de Gortari y en realidad de todos los expresidentes, ¿de qué viven los expresidentes? ¿Cómo es posible que todos nuestros expresidentes, yo les he sumado los salarios, todos han sido funcionarios públicos toda su vida, ¿cómo viven como multimillonarios? O sea, ¿de dónde sacaron la lana? Eso nos toca a nosotros preguntar como periodistas. La respuesta de Fox fue maravillosa, que apoyó espiritualmente. Ojalá nos apoyara espiritualmente hacia todos, ¿no? Pero lo interesante es que lo presionas un poquito más y te das cuenta que claramente él no quería que López Obrador llegara a la presidencia por ningún motivo, y eso se nota ahí. Pero el doctor lo dijo,
Sí. Lo explotó y lo dijo, ¿eh? Sí, al final le lo dijo, ¿no? Lo explotó y dijo, ya no pudo más. Claro, entonces yo creo que nuestra labor como periodistas va por ahí. Ahorita lo abrimos ya para que me platiquen ustedes, pero quisiera terminar hablándoles sobre la importancia del periodismo en esta época. En Twitter, muchos de ustedes espero que tengan Twitter y si no tienen están muy atrás, ¿no? Sí, se están quedando atrás porque ahí está. Me está siguiendo ayer. Bueno, lo importante es que el periodismo ha cambiado. Twitter es como el santo, está por todos lados. Y yo ya no puedo competir contra Twitter. Nosotros los periodistas no podemos competir contra Twitter y Facebook. ¿Se acuerdan cuando un avión de US Airways cayó en el río Hudson enfrente de Nueva York? De aquí a que nosotros nos enteramos, enviamos un corresponsal que estaba allí en la ciudad de Nueva York, la enviamos para allá, ya había salido cientos y cientos de fotografías de un tuitero y de otros tuiteros que se encontraban ahí. La ubicuidad de Twitter y de Facebook yo no puedo competir contra eso, o sea, yo no puedo llegar a estos lugares y esto está cambiando totalmente el periodismo. Lo mismo ocurre con Facebook y a través del Internet. Pero las grandes redes sociales, el Internet, está lleno de noticias que muchas veces no podemos comprobar. En el caso del acuatizaje eso es correcto, en muchos otros también cuando se trata de accidentes o de desastres naturales. Pero muchas veces, mucha información en la Internet no es confiable. Y nuestra labor como periodistas en este caso es tratar de delimitar lo que es relevante e importante de lo que no es y de lo que es simplemente chisme. Y luego al final nos toca de nuevo, y esa es nuestra principal labor, tanto en los Estados Unidos como en México, enfrentar a las personas que tienen el poder. Al final de cuentas, esa es nuestra principal labor. No dejar que nos cuenten más cuentos, porque si no, México va a acabar siendo otra vez el país donde no pasa nada. A cada uno de nosotros nos corresponde hacer algo. Mi labor, finalmente, como periodista, es ir y enfrentar y preguntarle a todas estas personas lo que hay que preguntarles. Así que no les quiero tirar más rollos y si tienen alguna pregunta o comentario, nada más no se cuelguen mucho para que todo el mundo pueda opinar. Adelante, señor. Una pregunta. Señor Ramos, lo felicito por ese valor que usted ha tenido. Y mi pregunta, si ustedes, y contéstemela sinceramente, ¿se ha sentido amenazado? Si no, yo les pregunto. Quiero felicitar al señor Ramos por su disertación y el valor que ha tenido para hacer todo esto en un país como este, lleno de mentiras. Y mi pregunta directamente al señor Ramos es, ¿está usted amenazado? ¿Se ha sentido amenazado? Bueno, hay países donde no puedo ir, ¿no? ¿En México? No, en México concretamente no. La verdad, tengo la gran suerte de tener a Miami como trinchera, pero hay otros 68 periodistas mexicanos que han sido asesinados últimamente y que no han tenido esa suerte. Y no puedo regresar a Colombia, donde tengo amenazas de muerte por reportar sobre el narcotráfico. Cada vez que he tratado de regresar a Colombia, me llega a la oficina de Univisión unas flores de muerto con mi nombre. Creo que el mensaje está muy claro, ¿no? A Cuba, la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores me dijo que no podía regresar si yo quería seguir informando sobre disidentes. En Venezuela creo que Hugo Chávez no es precisamente mi mejor amigo. Pero al final de cuentas está bien, ¿eh? No, aquí en México no, o sea, no directamente, no estoy amenazado directamente, todavía. Bueno, todos sabemos que... El caso de Anabel Hernández. A ver,